ChatGPT. Un reencuentro inesperado puede cambiarlo todo. Estrella brillante, si amas las historias conmovedoras entre humanos y animales, ¿no te puedes perder esta? En este episodio, Deep vive uno de los días más emocionantes de su vida cuando su querido perro Bon, desaparecido durante semanas, regresa inesperadamente a casa. Sin teléfono para avisar, ella emprende una caminata bajo el sol solo para compartir la alegría con James, su gran apoyo. Lo que ocurre después, te robará el corazón. ¿Corazón rojo? Mano blanca indicando hacia la derecha. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia que toque el alma. Ahora, acompáñanos en esta bella travesía de amor y reencuentro. Un día dorado y un milagro peludo. El sol comenzaba a trepar lentamente por el horizonte, tiñendo los campos de oro y cobre. Era una mañana tranquila en la granja. El aire olía a tierra húmeda, a pasto recién cortado y a vida. Deep, con su cabello recogido en una trenza sencilla y una camisa de lino arremangada, estaba ocupada organizando el heno en la parte trasera del establo. Las gallinas cacareaban en el gallinero y algunas cabras jugueteaban en los corrales. Era uno de esos días en los que todo parecía fluir con serenidad, hasta que algo inesperado sucedió. Un ladrido. No un ladrido cualquiera. Era un sonido que conocía demasiado bien. Uno que había escuchado cientos de veces antes de que desapareciera de su vida. Deep se quedó paralizada, con un puñado de heno aún en sus manos. Su corazón dio un vuelco. Fue mi imaginación. Susurró, como si tuviera miedo de romper el momento mágico. Entonces, volvió a escucharlo. Más cerca, más claro. Un segundo ladrido, seguido por el sonido apresurado de patitas corriendo por el camino de tierra. Deep dejó caer el heno, salió corriendo del establo, el corazón palpitando como si quisiera escapar de su pecho. Cuando cruzó el portón de madera de la granja, lo vio. Ahí estaba, polvoriento, con el pelaje enredado y un poco más delgado, pero sin duda, era él. Bon, gritó con la voz quebrada por la emoción. El perro la reconoció de inmediato. Con un gemido alegre, corrió hacia ella moviendo la cola con desesperación. Deep se dejó caer de rodillas en la tierra, y lo abrazó con todas sus fuerzas, sin importar el polvo, ni el barro, ni las lágrimas que ya corrían por su rostro. Pensé que te había perdido para siempre, susurró entre sollozos, acariciando su lomo como si aún no pudiera creer que estuviera allí, de verdad, frente a ella. Bon lamía sus mejillas, daba vueltas sobre sí mismo. Ladraba suavemente como si también quisiera contarle todo lo que había vivido lejos de casa. Había estado desaparecido por más de un mes. Deep lo había buscado por los campos, los caminos del pueblo, había preguntado casa por casa, pegado carteles, llorado muchas noches en soledad. Pero nada. Hasta hoy. Era como si el universo hubiera escuchado sus plegarias justo en el momento en que menos lo esperaba.
El cielo era de un azul perfecto, con algunas nubes blancas deslizándose lentamente como barquitos de algodón. Las hojas de los árboles se mecían al compás del viento, y el canto de los pájaros sonaba casi como una melodía compuesta especialmente para esa escena. Deep se levantó, aún sin soltar a Bond, y miró a su alrededor como queriendo grabar aquel instante en la memoria para siempre. Era un reencuentro que no había planeado, que ya casi había perdido la esperanza de vivir, y sin embargo, ahí estaba, su compañero, su amigo, su leal confidente de 4 patas, había regresado a casa. Ese día, todo cambió. Y aunque el mundo siguiera girando como de costumbre, para Deep, aquel instante había detenido el tiempo. Fue el comienzo de algo nuevo. Un regreso. Un milagro silencioso que se coló en medio de una mañana cualquiera, y la convirtió en inolvidable. El camino hacia una alegría compartida. Después de unos minutos que parecieron eternos entre lágrimas, risas y abrazos peludos, Deep se levantó lentamente, aún con los ojos humedecidos por la emoción. Miró a Bond con ternura infinita mientras el pequeño perro se sacudía el polvo del camino, como si también celebrara su regreso con renovada energía. En ese momento, una idea cruzó su mente con fuerza y urgencia: tenía que contarle a James. Él había estado a su lado todo este tiempo, animándola en los días más grises, buscándolo con ella en más de una ocasión, y ofreciéndole consuelo cuando el silencio de la granja era insoportable. Sí, James tenía que saberlo. Buscó su teléfono entre los bolsillos del pantalón, pero recordó, con una punzada de frustración, que hacía unas semanas se le había dañado. Había intentado repararlo, pero en medio de tantas responsabilidades en la granja y con un presupuesto ajustado, la compra de un móvil nuevo siempre quedaba para después. Suspiró. No había otra opción. Sin pensarlo 2 veces, fue hasta la entrada, cerró cuidadosamente el portón y le hizo una señal a Bond. «Vamos, compañero», le dijo con una sonrisa. «Vamos a contarle a nuestro amigo la buena noticia». El sol ya comenzaba a calentar con fuerza, y el camino de tierra que separaba la granja de la casa de James no era corto. Más de 3 kilómetros bajo un cielo despejado y sin una sombra en todo el trayecto. Pero eso no la detuvo. Sus pasos eran ligeros, impulsados por la alegría que le reventaba en el pecho. Bond trotaba a su lado, con la lengua afuera, cada tanto mirándola como si también compartiera su entusiasmo. Durante el camino, Deep recordó todos los momentos de tristeza que había compartido con James desde que Bond desapareció. Las veces que él apareció sin avisar con comida caliente, las tardes que se sentaron en el porche sin decir mucho, simplemente estando juntos. James no solo había sido un apoyo, había sido su refugio emocional. Él no se rindió cuando ella lo hizo. Y ahora, todo lo que deseaba era ver la expresión en su rostro cuando viera a Bond volver. El calor se hacía más intenso, y el sudor le perlaba la frente, pero ni una sola queja escapó de sus labios. La felicidad de aquel reencuentro la sostenía. Al doblar la última curva del camino,
vio la casa de James a lo lejos, con su jardín lleno de lavandas y rosales silvestres. En la entrada, él regaba unas plantas, ajeno a la sorpresa que se acercaba con cada paso. Deep sonrió, sintiendo cómo la emoción volvía a apoderarse de ella. Aceleró el paso y gritó desde lejos: «James, mira quién ha vuelto a casa». Él levantó la cabeza, con el ceño fruncido por el sol que le daba en los ojos. Y entonces lo vio. Primero a ella, con los cabellos desordenados y la camisa sudada, caminando a paso firme. Luego, a Bon, corriendo a su lado como si nunca se hubiera ido. El rostro de James se iluminó con una mezcla de sorpresa, alegría y algo más profundo que no se podía nombrar fácilmente. Dejó caer la manguera y caminó hacia ellos, boquiabierto. «No lo creo», exclamó con una risa llena de incredulidad. «¿Es realmente Bon?». Deep asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí», volvió a casa. «Quise llamarte, pero no tenía cómo. Así que vine caminando. No podía guardarme esto solo para mí». Y en ese instante, entre risas, sol y ladridos, supieron que aquel día no era un día más, era un capítulo nuevo, lleno de luz, amor y reencuentros inesperados. Un regalo inesperado y una promesa silenciosa. James aún no podía creer lo que tenía delante de sus ojos. Bon, aquel pequeño perro que había desaparecido sin dejar rastro, estaba ahora lamiendo sus zapatos, moviendo la cola con tanta emoción que parecía querer volar. Se agachó para acariciarlo, sintiendo como esa bolita de pelos despertaba en él una ternura pura, casi infantil. Al alzar la mirada, vio a Deep de pie, con la cara sonrojada por el sol y los ojos brillando de felicidad. «Viniste caminando todo este camino solo para contarme», murmuró, conmovido. Ella asintió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No tenía otra opción. Sentí que si no compartía esto contigo, no estaría completo. Tú también lo buscaste, también sufriste conmigo. Este reencuentro es tuyo también». James no dijo nada por unos segundos. Solo la miró. Y en su mirada había algo más que gratitud, había una admiración profunda, una ternura sincera, y quizás, un amor que había crecido en silencio entre paseos por el campo, tazas de té compartidas y momentos en los que no se necesitaban palabras. Sin decir nada más, le pidió que lo esperara un momento. Entró en la casa, al cabo de unos minutos, volvió con una pequeña caja entre las manos, envuelta con un lazo verde. Se la tendió a Deep, que lo miró con sorpresa. «¿Qué es esto?», preguntó ella, confundida pero sonriendo. «Ábrelo», dijo él simplemente. Ella desenvolvió la cinta con cuidado, como si se tratara de algo frágil. Al abrir la caja, sus ojos se agrandaron. Dentro había un teléfono móvil nuevo, sencillo pero elegante, con una carcasa color crema que parecía haber sido elegida especialmente para ella. «James», susurró, sin saber si reír o llorar.
No tenías que. Si tenía que, la interrumpió él suavemente. Porque no quiero que vuelvas a hacer 3 kilómetros bajo el sol cada vez que quieras decirme algo importante. Porque quiero que estemos conectados, siempre. Y porque hoy, es un día para celebrar. Ella bajó la mirada, conmovida hasta lo más profundo. Sus dedos acariciaron el móvil con delicadeza, como si fuera algo más que un objeto, un símbolo de cuidado, de cercanía, de alguien que pensaba en ella incluso en los pequeños detalles. Gracias, James. No solo por esto, sino por estar siempre, dijo, mirándolo con los ojos húmedos. Él sonrió, esa sonrisa tranquila que tanto la reconfortaba. Creo que Bon nos acaba de dar una buena excusa para empezar de nuevo. O quizás, para seguir desde donde estábamos, pero con más luz. Ambos se sentaron bajo el gran árbol del jardín, mientras Bon se acomodaba entre ellos, con la cabeza sobre las patas delanteras, visiblemente feliz. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, y la brisa de la tarde traía consigo olor a lavanda y a promesa. Allí, en ese rincón sencillo del mundo, sin testigos más que el cielo y los Xin chào tất cả mọi người, tác giả của kênh Lý Tử Diệp Review. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tập phim ngày hôm nay. Không biết là tập phim ngày hôm nay có mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc không ạ? Bản thân tác giả thì cảm thấy tập phim ngày hôm nay rất hạnh phúc vì Diệp và James đã được đoàn tụ với người bạn thân của Diệp, đó chính là chú chó Hika bị mất tích. Các bạn nếu yêu thích câu chuyện thì các bạn hãy để lại bình luận, bấm nút like và bấm cho mình xin một nút chia sẻ để lan tỏa câu chuyện này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở tập video sẽ được phát sóng sớm nhất trên kênh Lý Từ Diệp Review. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.